Muy buenas tardes con todos y todas. Damos inicio entonces a una sesión más de las conferencias de la Facultad de Derecho. Para el anuncio y la bienvenida sobre el tema del día de hoy, se queda con ustedes el doctor José Goicoechea. Gracias Juanita. ¿Me confirmas el audio, el retorno? Perfecto, adelante, por favor. Gracias Juani. Esta sesión, diríamos hasta cierto punto extraordinaria por la coyuntura que vivimos, va a estar a cargo de mi amigo, el doctor Jorge Godensi. Jorge es docente universitario de amplia trayectoria, tiene estudios de doctorado y maestría en Derecho. Va a tocar un tema súper importante, ¿no? La necesidad de no cambiar y defender la Constitución de 1993. Jorge, te voy a dejar en el uso de la palabra para que puedas dirigirte a las alumnas y una vez terminada la exposición se va a abrir una ronda de preguntas para que las puedas absolver estando a tu capacidad. Doy por descontado el éxito de la conferencia. Muchas gracias amigo y doctor Goicoechea. Conjuntamente mi agradecimiento especial al señor decano, a las distinguidas autoridades y por supuesto a ustedes, los estudiantes y públicos en general. El tema de suyo, ya lo ha dicho el doctor Goicoechea, convoca plenamente nuestra atención. Vivimos en un momento realmente de incertidumbre en el que se ha puesto sobre el tapete la validez, vigencia o perdurabilidad de nuestra Carta Magna. Permítanme hacer un acápite. Para las estudiantes y para los abogados, particularmente cuando yo era estudiante, mis maestros en materia de derecho público incidían en un aspecto que inclusive los maestros contemporáneos también inciden, y es en lo relativo a los derechos fundamentales. Se nos ha reiteradamente manifestado que las personas, por ser titulares de derechos, tenemos, por nuestra condición de tal, las garantías suficientes para acudir ante el Poder Judicial, plantear las acciones legales correspondientes a efecto de que se garanticen o se reconozcan nuestros derechos fundamentales. Pero hay algo que nosotros, profesores, estudiantes y públicos en general, lo hemos soslayado o lo hemos visto con desprecio, con desdén, y es en relación a los deberes fundamentales que debemos de asumir. Y son deberes fundamentales, distinguida concurrencia, porque están registradas, reconocidas en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política. Y uno de esos deberes fundamentales, entre otros, que debemos de cumplir es el de honrar a la patria, velar por nuestros intereses nacionales y cumplir, respetar y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Yo simplemente les estoy citando de memoria el artículo 38 de nuestra Constitución Política. De modo que yo aprovecho esta circunstancia para reivindicar los deberes fundamentales que debemos de asumir y debemos siempre de aplicar. Porque la Constitución hay que defenderla. Porque la Constitución Política defiende, valga la redundancia, todo nuestro sistema de convivencia democrática. Por eso hay que defender la Constitución. Porque además de lo dicho, es el fundamento de la coexistencia social y política, que nos posibilita también garantizar nuestros modos de entender la vida en democracia. Y el modo de entender la vida en democracia es ejercer la libertad
plenamente y los otros derechos fundamentales que la acompañan. Pero también defender la Constitución significa algo adicional que hoy, lamentablemente, también se miran de soslayo, que es la vigencia y eficacia de la seguridad jurídica, caballeros y señoritas. Ciertamente, en estos días que corren, que estamos viendo, estamos caminando hacia la destrucción de la libertad y de la democracia en nombre precisamente de la libertad y en nombre del pueblo. Amigos, no habrá libertad, no habrá democracia si no respetamos, si no sabemos cumplir y defender nuestra constitución política. En un país como el nuestro, cada vez más antagonizado, cada vez más polarizado, hay que defender este pacto social frente a los enfrentamientos y divisiones que se producen por doquier. Hay que crear conciencia desde el púlpito académico. Por eso felicito al decano y al doctor Goicoechea en promover este tipo de disertación. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos creando conciencia cívica, que no solo es conciencia política, porque la conciencia cívica, permítame aquí establecer una digresión, no solo es conocimiento de la historia, no solo tampoco es conocimiento de la Constitución y de las normas básicas de la convivencia social. Significa posesión y desarrollo de aptitudes, de actitudes éticas para defender nuestra tan trajinada y flagelada constitución política, porque desde mi modesto punto de vista, y fíjense lo que voy a aseverar, la Constitución no se ha cumplido, no se cumple y no se quiere cumplir. Pocos son los que han leído la Constitución. Pocos, muy pocos saben que nuestra Constitución política es un texto que comprende 7 títulos, cada título con sus respectivos capítulos, perfectamente concatenados, vinculados entre sí. El título 1, de la persona y de la sociedad. El título 2, del Estado y la nación. El título 3, régimen económico. El título 4, de la estructura del Estado. El título 5, de las garantías constitucionales. Y el título 6, de las reformas de la Constitución. ¿Qué es una constitución política? Aquí voy a tener que apelar a los clásicos, a Mauricio Jariur y al gran Ferdinand Lasalle. Pero antes de citarlos, es conveniente, si me permiten ustedes, crear un sentido figurado, una metáfora, para que los que no son abogados puedan comprender qué es una constitución política per se. La Constitución es como el agua o como el oxígeno. Es una herramienta, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Es un pacto, o como dicen los clásicos, un contrato social que institucionaliza un determinado orden, que será ese orden justo si sirve para realizar los derechos y para garantizar nuestras sacrosantas libertades. Un gran pensador, filósofo, economista, historiador y hasta inclusive música, argentino él, del siglo XIX, por eso es un clásico, Juan Bautista Alberdi, porque elaboró la Constitución de 1856 en Argentina, decía:
La constitución política es como una carta de navegación del Estado. ¿Qué significa? Es una suerte de brújula, es una hoja de ruta a través del cual el Estado está perfectamente encaminado. Es esa la Constitución. Es una Constitución porque marca el rumbo del Estado y por consiguiente de la nación. El otro clásico al que me voy a refugiar es al alemán Ferdinand Lassalle. Él dice que la Constitución es la ley fundamental del país. Y se llama así porque es el fundamento de las otras leyes que forman el ordenamiento jurídico de la nación. Vale decir que todas las leyes o deben de basarse en la ley fundamental, la Constitución, o deben de inspirarse en la ley fundamental. Es decir, amigos, la Constitución política no es, también cierto, no es solamente un texto normativo, es también la expresión de un conjunto de valores compartidos sobre las cuales se organiza nuestra nación, define su soberanía y efectivamente organiza la convivencia social. Es la expresión jurídico-política de instituciones, valores, derechos de las personas, obligaciones y tareas que debe de cumplir el Estado. Y busca, o debe buscar, empecinadamente una realización efectiva de la separación de poderes y una protección de la Constitución frente a la ley, para que no haya abuso de concentración y además para proteger y garantizar los derechos fundamentales. Yo enseño historia también. Soy un aficionado a la historia. Que no se me adjudique la calificación de ser historiador. Soy un novato, un aficionado, nada más. Pero a veces apelar a la historia para definir situaciones o instituciones como es la Constitución es pertinente. Históricamente, amigos y amigas, la idea nació como respuesta al absolutismo. Recordemos, todos debemos recordar que la primera Constitución del mundo, 1215, no es escrita y es la que más ha durado. ¿Cuál es esa Constitución? La famosa Constitución inglesa, la famosa Charta Magna, que se originó cuando un grupo de señores feudales y también de nobles y también de comerciantes le despojaron o le quitaron buena parte del poder al famoso rey Juan I, cuyas facultades mutiladas explicaron precisamente el mote que le atribuyeron, Juan sin tierra. Así pues, histórica y doctrinariamente, las constituciones se inventaron para quitarle poderes al poder, no para acrecentarlos. La Constitución es un freno y no es un arma. No hay que olvidar este relevante aspecto. Las tesis que han venido animando al constitucionalismo moderno es evitar la concentración y el monopolio del poder y la de vincular a la autoridad como si ésta encarnara a la institución pública y no a la autoridad entendida como la persona que ejerce funciones. ¿Por qué existe esta confusión? ¿Y por qué en la práctica cotidiana confundimos al caudillo con el Estado, al policía con la ley,
al juez con la boca como si fuese la voz de Dios, de un omnipotente. Y que los gobernantes, ¿cuándo comprenderán que nuestros gobernantes, que nuestros legisladores, que nuestros funcionarios públicos no pueden suplantar a la sociedad? La sociedad es la depositaria de la soberanía y de la legitimidad del mando. Todos los que ejercen algún cargo, en el aparato público, en la administración pública, todos ellos, jueces, gobernantes, legisladores, militares, son simplemente personal transitorio, funcionarios que están al servicio de la comunidad, nada más. Por eso indigna, incomoda, encrespa que lo peor de un gobernante, de un funcionario en general, es la mentira. Y cuando esa mentira se institucionaliza y no se establecen los respectivos resortes de conciencia, de ética, de dignidad, inteligencia, para revertir esta situación, lo peor que nos puede pasar como pueblo, como sociedad, es dejarnos gobernar por mentirosos, por farsantes, por aquellos que hacen escarnio del cargo público. Y si el pueblo permite eso, es porque el pueblo está enfermo. Y un pueblo enfermo puede destruir el tejido social del país. Importante. El constitucionalismo también nos enseña que la Constitución, es cierto, es una propuesta ideológica y es una herramienta política. Y tiene como idea fundamental, lo hemos dicho también, reconocer y proteger los derechos individuales, garantizar las libertades, dotar de seguridad a la sociedad, establecer el tipo de gobierno, república o monarquía, y determinar las estructuras, funciones y deberes del Estado. Perfectamente delineado en nuestra Carta Magna. En nuestra Constitución Política se establece que el Estado peruano es uno e indivisible. Que el gobierno es un gobierno democrático y descentralista. Pero hay una fuerte tendencia a querer cambiar la estructura del Estado para convertirlo en un Estado plurinacional y crear un gobierno no democrático, sino un gobierno popular. Mucho cuidado, mucho cuidado. La otra pregunta es, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Por qué muchos dicen papel mojado en tinta? Es un recetario plagado de buenas intenciones. Falso. La ley referenda, la Constitución Política, sirve para circunscribir las atribuciones de la autoridad. Sirve para dividir o fraccionar y limitar el monopolio y la influencia de los gobernantes en el ejercicio de sus funciones. Sirve para establecer responsabilidades y controles a las instituciones públicas que conforman el Estado.
es una herramienta para trazar una visión del país y es una poderosísima arma frente a la voluntad de poder, constituyéndose entonces en un escudo, en un refugio para todos nosotros que conformamos la sociedad civil. Por supuesto, querida audiencia, estimados amigos, sabemos que la Constitución no está acuñada, no está escrita en mármol. Sabemos que la Constitución, deben de saber, por sí sola no puede cambiar la realidad. No es la piedra filosofal o la varita mágica que resuelva los problemas. Falso de toda falsedad. Es ilustrativo puntualizar que los Estados Unidos, país que poco me agrada, pero que hay que reconocer que es la democracia moderna y además es la democracia más longeva del mundo. Deben de saber que su constitución política todavía en vigor. ¿Saben de qué año data? ¿Saben? Del año 1787. Y es muy breve, tiene siete artículos. Lógicamente, cada artículo tiene varias secciones. Y ha sido reformada en 27 o en 28 ocasiones en los más de 230 y tantos años que lleva en vigor. Extraordinario ejemplo. Hay un padre fundador de los Estados Unidos y de la Carta Magna, que los que han estudiado Derecho o los que estudian Derecho recordarán el nombre de este patricio de la democracia norteamericana, John Adams. John Adams tenía una idea muy presente de que solo un monarca podía constituir una forma de tiranía. Pero también Adams decía que la democracia, en sus manifestaciones más extremistas, como las que vivieron ellos en algunos momentos de la época clásica, puede también constituir en una gravísima amenaza para la libertad. John Adams tenía muy presente las prevenciones que con respecto a la democracia había presentado el barón de Montesquieu en su clásica obra Por Todos, o recordadas por el título o leídas, El espíritu de las leyes. De ahí que este padre fundador de la democracia norteamericana, John Adams, tenía la idea clara de que el poder político, para que sea legítimo, debe de tener un respaldo popular. Pero ojo, pero este respaldo popular no puede ser en ningún caso absoluto. Absoluto. Por eso los que hablan a nombre del pueblo, aquellos que se arrogan la titularidad del pueblo, hay que verlos con ojo avisor, con temor. ¿Por qué? Porque hay países claramente dictatoriales, como Cuba, como Corea del Norte, como Venezuela, que tienen algo que ellos llaman constitución, pero que en realidad, si ustedes lo leen, es un estatuto autoritario. Porque la Constitución, yo quiero aquí ser muy reiterativo, sirve en sus debates inclusive para traer consigo el tema esencial, un tema esencial: limitar el ejercicio del poder público. Hay que evitar ciertamente que las constituciones, la nuestra, por ejemplo, la peruana, se someta al poder.
o al poder de los intereses privados de quienes lo detentan, y utilizar al Estado como un trampolín interminable para lanzarse al enriquecimiento ilícito o también para obtener ventajas de cualquier índole de baja estofa. Reformas o cambios en la Constitución. Fíjense, dinamitar la legalidad vigente rompe la unidad de la nación. Exigir un proceso constituyente en medio de una situación electoral es poco serio y responsable. Sabemos todos nosotros que la Constitución es un producto humano, factible, imperfecto, caprichoso, que debe de cambiar o que debe de reformarse, por supuesto, porque las palabras también envejecen y se desgastan como cualquier otra cosa. Respetarla y defenderla con el firme propósito de garantizar la libertad de sus ciudadanos frente a las arbitrariedades y los abusos de poder. Para eso tampoco podemos ser tan ilusos de sacralizar a la Constitución, creer que no se puede o no se debe de tocar. Las reformas, como lo he dicho hace unos momentos, están perfectamente reguladas. El procedimiento a seguir en el título 6º de nuestra Carta Magna. Invoquemos el derecho comparado. Por ejemplo, en Europa, la Constitución de Austria ha sido aproximadamente reformada alrededor de un centenar de veces. Le sigue Alemania, que para muchos es un país modélico, con unas 70 reformas. Luego está la famosa Constitución italiana de 1948, que se ha enmendado en más de 40 veces. El texto francés del admirado por mi maestro Darío Herrera Pulsen, Charles de Gaulle, en el año 1958, se ha cambiado la fecha 24 veces. Y la Constitución de Portugal ha experimentado 7 u 8 reformas. En España también se ha reformado la Constitución. Y la nuestra también. Ayer en un conversatorio bastante ameno me hicieron recordar que nuestra Constitución, en el capítulo correspondiente a la descentralización, ha sufrido reformas constitucionales. De modo que apelar abruptamente, pedir una asamblea constituyente, un poder constituyente, deviene en inoportuno, por no decir palabras mayores. El poder constituyente y los poderes constituidos. El poder constituyente surge primero para trabajar y elaborar la constitución política que da precisamente nacimiento a los poderes constituidos. Luego ese poder constituyente o asamblea constituyente desaparece del panorama jurídico para dejar que estos poderes públicos constituidos ejerzan los actos de gobierno dentro de los términos y límites que establece el texto constitucional que se ha aprobado en el poder constituyente o en la asamblea constituyente. Los grandes momentos en los que se ha producido el poder constituyente o la asamblea constituyente o el Congreso constituyente
con mucha frecuencia se han producido eventos históricos muy, muy fuertes, en el que se ha impulsado, se ha movilizado las fuerzas sociales para tratar de buscar en medio de este pandemonium social una organización, una coordinación para que el país se dicte una nueva constitución. Así ocurrió con la Constitución de 1920, en el caso de nosotros los peruanos. Augusto B. Leguía quiso reelegirse y creó un caos político, una tensión a nivel de la partitocracia, lo cual le permitió a Leguía convocar a un Congreso Constituyente a su medida y dictar la Constitución de 1920, a través de la cual se perennizó Nicaragua. Tuvo que ocurrir un episodio trágico en el Perú, un evento histórico, en el que Sánchez Cerro irrumpe en un golpe de Estado. Hubo muchos muertos en esa toma del poder, lo cual dio pie para que se convocara a un Congreso Constituyente y elaborar la Constitución Política de 1933. Todos debemos de evocar, los que tenemos memoria, los que leemos la historia reciente, lo que ocurrió en nuestro país el año 1968, el 3 de agosto. Irrumpió a través de un golpe de Estado un militar, Juan Velasco Alvarado, derrocándolo o despojándolo del cargo a Fernando Belaúnde Terry. Las reformas de Velasco, muy discutidas, por cierto, muy discutidas, produjo cambios en las estructuras del país. Es un hecho histórico. Todo lo cual permitió que después de haberlo desplazado Francisco Morales Bermúdez, se viera en la necesidad de tener que convocar a una asamblea constituyente el año 1978. En el año siguiente, 1979, se promulgó la Constitución de Haya de la Torre. Ese fue el nombre que le asignaron porque, claro, el ilustre jefe del partido aprista dirigió el Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente que estuvo integrado por personajes de real valía académica e intelectual. Roberto Ramírez del Villar, Héctor Cornejo Chávez, Luis Bedoya Reyes, Luis Alaiza Grundi, Javier Vallerriestra, los hermanos Chirino Soto, bueno, García Alan, pero bueno, García Alan, bueno, en lo suyo, ¿no? ¿Y hasta cuándo rigió la Constitución de Haya de la Torre? Hasta cuando el señor Fujimori dio el recordado golpe de Estado el 5 de abril del año 1991. Quiso perennizarse en el poder, pero la comunidad internacional lo presionó y tuvo que convocar a un Congreso Constituyente apodado Congreso Constituyente Democrático. Todos los congresos constituyentes o poderes constituyentes participa el pueblo. El poder constituyente emana del pueblo. O sea, decir democrático es una tautología, ¿no? Bueno, en fin. Pero ese Congreso Constituyente discutió, aprobó la Constitución vigente, la de 1993. Así ocurrió también afuera. En España,
con la transición, o en Francia, o en Italia, o en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Son momentos, distinguida concurrencia, en que un poderoso fenómeno social de carácter histórico embarca a todo un país en un viaje para situarlo en este ámbito del poder constituyente. Porque la Constitución finalmente, que es lo que se elabora en ese Congreso, es la solución, porque ahí se van a establecer los puentes para la reconciliación y para establecer también claramente la conformación institucional del Estado. Últimamente, fuerzas extrañas a los intereses patrios nos están o pretenden hacernos creer que la Constitución, la nuestra, la de 1993, que le dio un impulso a la economía, avaló y avala la propiedad privada, tratándola como derecho constitucional, nos hacen o pretenden hacernos creer que esa Constitución está desfasada y que estamos ante una etapa donde hay que superar, dicen ellos, estos éxitos caducos en busca del progreso y de un nuevo sentido de estas grandilocuentes palabras: libertad, justicia, democracia, igualdad y gobierno. Palabras, porque a través de las palabras quieren transformar la estructura del Estado. Quieren eliminar importantísimos órganos que conforman el aparato estatal, órganos autónomos. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la inviolabilidad de competencias con el Congreso, amenazan con disolverlo, socapa de que el pueblo está interviniendo, negando pérfidamente que ya el pueblo se ha pronunciado y ha elegido a sus representantes. Todo eso quieren negarlo. No quiero terminar esta charla en estos momentos donde cunde la campaña electoral, en plena tormenta de mensajes propagandísticos que produce tanta incertidumbre por la tergiversación de las palabras. No quiero terminar sin recordarles a todos ustedes una frase de Confucio, muy significativa. Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad. Con una proclama, con un discurso, con un pensamiento confuso y un uso descuidado del lenguaje, la libertad no puede defenderse y mucho menos recuperarse. Apelemos, acudamos a los hechos. Los hechos tienen un valor de verdad. Los hechos, amigos, ¿son verdaderos o son falsos? Las afirmaciones sin valor de verdad son opiniones. Las afirmaciones, en cambio, sobre las acciones humanas relativas al futuro o a las buenas intenciones o a crear un paraíso terrenal, no tienen valor de verdad. El destino está escrito. Los cantos de sirenas cumplirán su misión porque ese es su papel.
destruir el Estado democrático de derecho. Nosotros, profesores, ustedes, chicas, estudiantes y todo el público en general, amantes de la Constitución política, abogamos, en cambio, por un Estado constitucional que sea garante de la organización social, de los derechos fundamentales, de las libertades y un agente eficacísimo, lo subrayo, hacia la consecución del bien común. Solo adoptando esta actitud ética estaremos contribuyendo con una migajita al engrandecimiento de nuestra patria y también protegiendo la Constitución o defendiendo la Constitución, protegiendo nuestros sagrados intereses nacionales. Muchas gracias. Gracias Jorge, gracias. Súper interesante todos los conceptos que has aportado y creo que las alumnas han tomado bastante atención de todo el desarrollo de la conferencia. Yo tengo por el momento una pregunta por el Facebook de Unife, de Derecho Unife, y las señoritas que quieran intervenir pueden alzar la mano para que Juanita les pueda activar el audio. En ese sentido, Jorge, tú me dices, podemos comenzar con la pregunta que está en el Facebook, que es de la señorita Marta Meléndez. Marta te pregunta: buenas tardes, ¿usted considera que se debe repensar el capítulo económico? ¿Qué es lo que despierta críticas? Porque al parecer solo se ha atendido la economía de mercado y se olvidó aquello que señala textualmente la Constitución, economía social de mercado. Gracias, Marta. Efectivamente, lo que ocurre es que lamentablemente, y esto hay que recalcarlo, si los organismos del Estado, los llamados a regular, no a regular el mercado, sino los llamados a evitar que en la economía social de mercado surjan los oligopolios, los monopolios o los grupos que tienen ventaja por su posicionamiento, el Estado en ese sentido ha sido sumamente ineficaz. Pero es indudable que la iniciativa privada en la economía social de mercado produce trabajo. Y el trabajo, además de ser un deber, es un derecho que contribuye a la realización de la persona y también al bienestar general. Y no porque el liberalismo traiga armonía total y consagre el bien común, sino que lamentablemente otro tipo de programa económico ha fracasado. Ya nosotros hemos tenido la experiencia sumamente funesta cuando el Estado, bajo el régimen de la Constitución del 79, actuó como empresario y planificaba de alguna manera también la economía nacional. El déficit fue brutal, la hiperinflación galopante y la crisis como país fue bastante evidente. Caldo de cultivo, perfecto caldo de cultivo para que insurgieran movimientos mesiánicos, extremistas. A la luz de los resultados, ciertamente en esa economía social de mercado exigimos, o se debe de exigir, una mayor participación de las instituciones del Estado, los organismos que regulan, fiscalizan el desempeño de las empresas dentro de esa economía social de mercado. Hay deficiencias del Estado. El Estado peruano no es un Estado fallido como declama Hernando de Soto. Es un Estado achacoso, pero no es fallido, pues. Ahí se equivoca el señor. Frente a esos achaques hay que ponerle énfasis para repararlo, ¿no?
y que sus organizaciones, sus instituciones sean mucho más eficaces. Gracias, Jorge, gracias. Tengo 3 manos alzadas, entonces yo las voy a ir llamando a las señoritas para que Juanita les pueda liberar el micro y ellas puedan oralizar su interrogación. Juanita, María Naomi está con la mano alzada. María Naomi, ya le liberaron el micro, puede formular su pregunta. Buenas tardes, ¿se me puede escuchar? Sí, perfecto. Gracias. Primero, antes que nada, agradecer al profesor Gotensi por esta interesante exposición, más que nada ahora con esta coyuntura nacional que estamos viviendo, ¿no? También agradecerle de parte de todo mi salón y de mis compañeras, fuimos alumnas en el primer ciclo del Constitucional 1 y fueron las clases más interesantes que tuvimos. Y pues, con respecto a la ponencia, quería hacerle una consulta muy importante que me ha tenido en duda todo este tiempo. Estamos viendo que en esta época actual, muchos abogados, y creo que también los estudiantes de Derecho, nos estamos viendo enfrentados por las cosas que está pasando ahora, ante un posible cambio constitucional, incluso el rompimiento mismo del estado actual que tenemos. Muchos nos hemos quedado con las manos atadas, principalmente por las leyes, y esto me recuerda justamente a una explicación que nos dio de las leyes positivas implantadas en Alemania en esa época en donde se instaló el Tercer Reich con Adolfo Hitler. En nuestro caso no llegamos a ese extremo, pero sí nos estamos viendo atados por las leyes que no nos están permitiendo de cierta manera proteger la constitución actual, porque muchos estamos esperando el final o quizás estamos esperando un futuro un poco oscuro, porque creo que eso es lo que se pronostica actualmente por los dos candidatos actuales que están en contienda. Entonces, le quería consultar cómo nosotros los estudiantes de Derecho podríamos enfrentar o cómo podríamos defender nuestra Constitución actual, porque creo que esta Constitución definitivamente nos va a garantizar el cumplimiento y la defensa de nuestros propios derechos fundamentales. Bueno, esa era mi pregunta, profesor. Muchas gracias, apreciada alumna, exalumna. Con actitudes propositivas, con aptitudes éticas. Ustedes, chicas, ya están en situación o en condiciones de llevar a cabo una actividad didáctica en su familia, en su barrio. Nosotros tenemos un modelo constitucional y en ese modelo constitucional se trasunta una ideología, evidentemente se ha reconocido y se ha consagrado como gobierno la República, carácter democrático, descentralista, unitario, y el Estado uno e indivisible, sometido a la legalidad, a la ley suprema, a la Constitución, Estado social democrático de derecho. Hay que abogar por eso. Cualquier otro tipo de canto de sirena tendiente a hacernos creer que cambiar toda esa estructura nos va a conducir a la tierra prometida es demagogia. Y hacer demagogia con la igualdad es más grave todavía. ¿Correcto? Ustedes, todas ustedes, son las que han sido convocadas por los principios del derecho a que hagan esa labor didáctica, pedagógica, sean apóstoles, defensoras de la Constitución vigente. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, está también Anne Milagros con la mano alzada. Juanita te va a autorizar ahorita el ingreso a sala con el audio para que pueda formular su pregunta. ¿Ya tiene ingreso, Anne? Gracias. Muy buenas tardes, doctor Godensi, doctor Goicoechea. ¿Me pueden escuchar? Perfectamente. Sí, claro. Mi pregunta tal vez va un poco relacionada con la pregunta que se hizo anteriormente. Yo creo que el día de hoy existen muchísimas personas que defienden el modelo económico actual del que mantiene la Constitución. Y uno de los grandes argumentos es que reducción de pobreza, obviamente el crecimiento económico y todo ello. Sin embargo, también en las distintas redes sociales que podemos estar utilizando encontramos comentarios como
el decrecimiento económico que podría generar Castillo solamente afectaría a la gente rica, porque el ciudadano de pie que se mantiene con 10 soles diarios no va a ser afectado. Entonces, ¿qué argumentos podríamos darle a esta persona para incentivarle, en primer lugar, el, el, el modelo económico actual que tiene la Constitución, que se mantenga, ¿no es así? Y que en una futura y que en un futuro escenario en el que Castillo gane y como lo ha manifestado su partido, convoque un congreso o convoque una asamblea constituyente, algo parecido creo que había manifestado, y em, terminen realizando una nueva constitución, ¿qué tanto nos afectaría a nosotros económicamente? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, gracias. Conforme a los discursos poco entrelazados, mucha incoherencia, pero escuchando y leyendo al mentor del señor que usted acaba de mencionar, señorita Luna, debemos de estar con la guardia arriba, porque lo que pretenden con su política, con su renovación del Estado, de la estructura actual del Estado, es implantar una ideología totalmente extraña a los intereses nacionales. El señor Cerrón lo ha dicho perfectamente. Él es un internacionalista. Él, con su partido político, y obviamente con quien está ahora compitiendo la primera magistratura, están dispuestos a establecer una política internacional con aquellos estados que profesen este tipo de ideología. ¿Y cuál es esa ideología? Bueno, ya lo han dicho también. Lo que pasa es que ahora el candidato Castillo está reculando, está retractándose. Él dice que no es comunista, no es castrista, no es chavista, pero ¿qué cosa es entonces? Ah, bueno, él dice que va a luchar contra la pobreza y que el pueblo lo apoya y que lo que él quiere hacer es desconectar o desactivar algunas instituciones del Estado, lo ha dicho, pero lo que quiere es crear riqueza. Muy bien, esa es una buena intención. Yo creo que cualquiera de nosotros quisiera hacer eso, pero eso no se logra simplemente a través de la retórica, del discurso. ¿Cómo va a crear riqueza? ¿Cómo va a crear riqueza si se está ahuyentando al capital foráneo? ¿Acaso los señores Cerrón y su mentor, o perdón, Castillo y su mentor Cerrones o Cerrón, se olvidan que vivimos en una época sumamente interconectada? ¿Es que la globalización para ellos no existe? Es que cuando un Estado enarbola como doctrina y como acción política una ideología que en Europa, Alemania, sobre todo en Alemania, ha sido terminantemente proscrita. En Alemania se ha declarado ilegal la doctrina del Partido Nacional Socialista e ilegal la doctrina del Partido Comunista. Entonces, esa es una verdad. Es como dije en la charla, eso es un hecho. Ante los hechos concretos, no caben argumentos. Contra argumentum non factus, decían los latinos. Contra los argumentos no valen los hechos. Yo, en este momento, los argumentos que estoy esgrimiendo se sustentan en hechos concretos. Y son hechos que lamentablemente no se pueden dejar de lado para compadecerse de un sector de la población que efectivamente vive en pobreza, vive en un estado calamitoso, pero en donde ahí el Estado
un Estado eficiente debería de extender los servicios para brindarles cierto bienestar. Pero eso no se logra con un cambio del régimen económico. Ahora bien, si hay por ahí un nuevo Adam Smith, un nuevo Milton Friedman, que pueda sustentar una política económica distinta y eficaz a la economía social de mercado o al liberalismo económico, bienvenido, pero a la luz de los resultados, allá en Europa y allá en Asia, los países que han logrado vencer a la pobreza y al desplazamiento social ha sido el capitalismo empresarial. Ese es el tema, el capitalismo empresarial. Y el capitalismo empresarial se desarrolla amparando la iniciativa privada, avalando la propiedad privada dentro de una economía social de mercado. Yo creía en lo que insinúan los pregoneros del izquierdismo hoy arcaico, ¿no? Yo simpatizaba. Yo he simpatizado bastante con esa causa, pero he visto los resultados. Nosotros podemos verlo también y podemos corroborarlo con la gestión de los gobiernos locales y gobiernos regionales, a manos de quienes fungían de socialistas, de nacionalistas, etcétera, etcétera. Fracaso total. Fracaso total. El problema también, señorita, el problema también es la competencia de los funcionarios. La capacidad de gerenciar, de gestionar y de ejecutar también. Eso se lo escuché ayer a un panelista. Ejecutar. Vean ustedes, los presupuestos en los gobiernos regionales o mal utilizados o no lo utilizan. ¿Y quiénes son los que detentan ahí los cargos públicos, los funcionarios públicos? ¿De dónde proceden? Pues de las tiendas donde enarbolan la bandera de la revolución, del igualitarismo por ley, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias Jorge. Estamos llegando a la parte final, pero hay dos preguntas. Entonces, tratando de apelar siempre a tu capacidad de síntesis para que no se quede ninguna en el aire, tengo una una mano alzada y una por el chat del Círculo de Estudios. Ruth Buendía te pregunta, ¿considera usted que nuestra Carta Fundamental de verdad representa un pacto social y podría ser ese el motivo por el que algunos ciudadanos no la respetan? No, yo creo que no la respetan porque no la conocen. O sea, si uno no conoce algo, no va a defenderla o no va a defenderlo, ¿no? En todo caso, hay que conocer el texto constitucional y no hay que dejarnos conducir de las narices por los que se dedican simplemente a criticar por criticar, ¿no? Y atribuirle todas las falencias a la Constitución. Vuelvo a decirles, la Constitución no es la caja de, perdón, no es la piedra filosofal. No es el santo grial que sea capaz de remediar los problemas. La Constitución es simplemente un instrumento, es un medio. ¿Para qué? Para contribuir al bienestar social, para conseguir el bien común. Las que han sido mis alumnas comprenderán lo que es el bien común, ¿no? Obligación que tiene el Estado de crear esas condiciones materiales y espirituales capaces para que todos los miembros de la sociedad puedan potenciar, puedan canalizar todas sus potencialidades, y realizarse como personas, por supuesto. Esa es la obligación del Estado. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos y no hay que muchas veces dejarnos seducir por los epítetos o las etiquetas que gratuitamente le endilgan a nuestra propia Constitución
y como empecé esta charla, no tiene las posibilidades de que de por sí misma se pueda defender. Somos nosotros los convocados para ejercer de oficio su defensa. Gracias, Jorge. Bueno, y habíamos en el entendido de que era la última pregunta, pero veo dos manos levantadas porque el tema de verdad que es apasionante y atrapante. Vamos a pedirle a Juanita de que pueda liberar el audio de Roxana Estela para que pueda realizar su interrogante. Roxana. Muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad de poder participar. Y bueno, yo creo que entre las divergencias que puede haber entre una u otra constitución, lo que más allá nos debemos de preguntar si el Estado está cumpliendo su rol, como dice la Constitución, de promotor, de regulador, y si realmente está ofreciendo los servicios básicos en un país como el Perú, que tiene un alto nivel de pobreza y donde los niveles de ingreso es tan malo, ¿no? Como se ve. Y sí, yo avalo la libertad de mercado y creo en la libertad de mercado, creo en la economía social de mercado, pero también creo que el empresariado debería tener mayores reglas claras para que puedan operar. Y aparte también ver que nosotros tenemos muchos monopolios cuando la columna vertebral de la economía son las MIPES y donde ahora la informalidad es terrible. Entonces, si la inversión privada extranjera directa no se regula como se debería hacer, y sí damos monopolios, como Telefónica. Me acuerdo que Telefónica era un monopolio natural donde hacían lo que querían. ¿Y dónde están los organismos reguladores? Si no funcionan. Gracias. No, es muy oportuna su observación, señorita, porque ahí debería de haber una modificación al artículo pertinente de la Constitución. Constitucionalmente no se prohíbe el monopolio, por ejemplo. Yo estimo, y estoy de acuerdo con el punto de vista de la señorita preguntante, estoy de acuerdo de que se debe delimitar o prohibir el monopolio o el oligopolio. Podría ser un cambio sustantivo al régimen económico. Ciertamente, acá hay posiciones de dominio que se disfrazan con otras razones sociales, pero sabemos perfectamente que hay un monopolio escandaloso. Los consorcios de los medios de comunicación, por ejemplo, es evidente que hay un monopolio, hay un control de la radio, de la televisión y de la prensa escrita. Y el Estado, por ejemplo, el Estado es totalmente inerme para exigirle a esos medios de comunicación, a ese conglomerado, a ese holding empresarial, a que de acuerdo con la Constitución política colaboren con el Estado en el proceso de la educación, en la formación moral y cultural del país. ¿No? Cierto, lo que usted ha dicho. Yo no estoy abogando por un Estado eficiente, todo lo contrario, lo he dicho, lo he calificado, un Estado achacoso, débil. Pero su estructura se mantiene, hay que mantenerla. Si no, lo que pasa es que hay que insuflarle a ese Estado de funcionarios, de empleados competentes, con compromiso a servir a la nación. Ese es el propósito, o ese ha sido el propósito también de esta charla, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. A ver, está con la mano alzada también Juanita. Habría que liberar el micrófono a Georgia Carolina para que pueda hacer su pregunta. Buenas tardes, ¿se me logra escuchar? Sí, perfectamente. Ok, de igual forma agradecer la ponencia del doctor Godensi. Mi pregunta radica en un tema referente a nuestros legisladores, ¿no? La Constitución establece requisitos que, bueno, no están basados en la meritocracia al momento de que se quiera postular al cargo de congresista, como en el caso del TC o la Junta Nacional de Justicia.
Y bueno, mi pregunta es si considera que el estado actual que la Constitución establece para postular a este cargo de funcionario, en el caso de congresista, ¿se debería mantener o se debería cambiar? Es una pregunta comprometedora, muy comprometedora, ¿no? La Constitución de 1979 fue la primera constitución que albergó la posibilidad para que los analfabetos, ¿m?, pudiesen tener el derecho de ser elegidos. ¿M? Y claro, el asunto de que la inclusión, la igualdad no podía, amparándose en esos principios o palabras, no se debía de apartar o marginar a ese sector de la población que por el hecho de que no sabían escribir, no sabían hablar el castellano, por supuesto, no cumplían con uno de los requisitos para acceder previa elección al cargo de congresista. Y eso se ha consolidado también con la actual Constitución de 1993. Ahora ha sido elegida parlamentaria una señora que ejerce el digno oficio de barredora. Claro, la pregunta o la inquietud de la señorita es atendible, ¿no? Por muy modesto, pero digno, el oficio que ejerce esa señora, ¿podría justificar su presencia en el Parlamento? En el Parlamento, básicamente, lo que se hace es discutir y aprobar leyes, aleatoriamente fiscalizar al Ejecutivo. Pero en esa tarea tan técnica, una señora que se dedica a esa actividad podría contribuir para que nuestra legislación sea una legislación más clara, más precisa, etcétera, etcétera. Vienen los inconvenientes. Pero vea, señorita, hoy existe en Europa y también en esta parte de la región una tendencia muy fuerte que yo la he llamado demagógica, ¿no? Que es la demagogia del igualitarismo, ¿no? Todos somos iguales. Y claro, por nuestra condición de tal. Entonces, esa señora barrendera, la calidad de esa señora barrendera es igual a la de un académico, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay grados de diferencia, porque hoy día se repudia precisamente eso, ¿no? Te tildan o nos tildan de ser discriminadores. Pero si apelamos a la meritocracia, pues lógicamente, ¿qué punto de vista o de opinión vale más por su contenido? ¿La de un doctor o la de una señora o de un señor que se dedica a estos humildes pero dignos oficios laborales? Todo se iguala, todo. Es una corriente muy fuerte que ha invadido a Occidente y que los resultados son nefastos, ¿no? Allí en España, por ejemplo, ya sea con la nueva ley CELA, se ha prohibido desaprobar a los estudiantes. Se ha prohibido la memoria. Cuando olvidan que la memoria es un órgano importante para el aprendizaje. Y se ha prohibido, lógicamente, desaprobar, porque dicen allá que eso afecta la autoestima del discente y además fomenta la discriminación. El mundo al revés. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con usted. Gracias. Gracias, Jorge. Me están escribiendo ya por interno que nos queda un último minuto y pedimos la brevedad porque las actividades académicas de las chicas continúan, pues ellas entran a clase a las 2. La veo a Militza con la mano levantada, la doctora Militza apelando también a su capacidad de síntesis. Nos quedan 2 minutos para salir del aire, Militza y Jorge. Militza, ¿puede darle el número a Militza, Juanita?
Doctora Melissa, ya está su micro. ¿Cómo está? Doctor Goicoechea, voy a cederle el uso de la palabra, por favor, a otro estudiante, si fuera tan gentil. Sí, ya no veo ninguna mano levantada. Sí, María Naomi. María, en el mismo sentido, nos quedan 2 minutos para que corten la señal. Bien, entonces, María Naomi, doctor, gracias. Ok, doctora. Gracias, doctora. Profesor, con respecto a lo que nos acaba de mencionar hace unos instantes, quería preguntarle si, por ejemplo, estas medidas ideológicas que se aplican en España, porque yo también he estado investigando un poco sobre cómo las políticas de izquierda basadas en el progresismo actual han ido influyendo en las políticas públicas de estos países, ¿no? Incluso afectando de manera negativa. Entonces le quería consultar, si ese tipo de políticas ideológicas se implantan en nuestro país, ¿sería positivo o negativo? ¿Y qué podríamos hacer ante ello? Bueno, pues, ¿sabe qué, señorita? Tendríamos más maestros como el señor Castillo, ¿no? Tendríamos maestros de la calidad del señor Castillo que, como ustedes podrán apreciar, yo no sé si el señor podrá, pues, enseñar a sus estudiantes de caserío, ¿no? El problema es que nos arrastraría hacia abajo, ¿no? O sea, gentes que no tengan estudios porque simplemente de pronto no tenían las condiciones para llevar a cabo esa actividad, no pueden y no se debe esa hostilidad hacia la academia, convertirlo en política pública. Yo convengo que hay personas que, bueno, no les gusta el estudio, no les gusta la formación académica, pero, y tampoco, lógicamente, la educación, una educación seria y responsable, porque sabemos perfectamente que la única forma como podemos adquirir conocimientos es a través de la educación. La educación promueve el conocimiento y pone en práctica lo que nosotros hayamos aprendido en las humanidades, en las artes, en la técnica, en la ciencia, con educación. Pero con una educación, repito, seria. No con una educación que se desnaturalice, ¿no? Que no eduque, sino que apañe. Una educación que encubra la mediocridad o el parasitismo social. Esa sociedad, ese país se congelaría, ¿no? Corea del Norte es un ejemplo patético. Venezuela. ¿Por qué se apela a Venezuela? Porque es un país que está en la región, cuyo índice en materia educativa, ya no hablemos de alimentación o de sanidad, en educación, ha decaído enormemente. Antes era un lujo, no, era una posibilidad de adquirir mayores conocimientos y especializaciones en Venezuela, porque había buenas universidades, excelentes maestros. Hoy todo eso ha decaído globalmente. Sí, es peligroso. Lo que está ocurriendo en España es para nosotros, debería ser para nosotros una carta de advertencia. Una carta de advertencia. En España, saben ustedes, el gobierno es un gobierno socialista, comunista y de separatistas. Y lo que están haciendo en España realmente es terrible, ¿no? Terrible. Porque, como lo ha dicho usted muy bien, hay una ideología que subyace, que es la ideología, el resurgimiento del comunismo. Y con el comunismo, pues, la figura de Federico Engels, de Carlos Marx, de Gramsci. Entonces, no, es siniestro, es siniestro. Gracias. Gracias Jorge, gracias por tu tiempo, gracias por ese apoyo
desinteresado. Gracias por lo brillante de la exposición y también como comprenderás, pues el tiempo nos limita en este tipo de conferencias, pero a nombre del decano de facultad, a nombre de las autoridades, el mío propio, agradecido por tu participación, invitar a la asistencia. La próxima semana, el jueves a las 12, tenemos la próxima conferencia magistral organizada por el CEDEP, donde se va a tocar el tema de la colaboración eficaz en los procesos penales a cargo del abogado Walter Rivera Vilches. Muchísimas gracias a todos por su participación y estamos atentos a sus sugerencias. Juanita, puedes cortar cuando desees la señal. Bien, muchísimas gracias a todos el día de hoy por asistir a la conferencia de la Facultad de Derecho, como siempre cada jueves con un tema distinto. Agradecer entonces también a nuestro invitado